got something that money. Déjame contarte una historia que seguramente no habrás escuchado sobre Attack on Titan. Esta principalmente es sobre un suceso bastante extraño que ocurrió hace casi 10 años. Estábamos en el punto en el que el capítulo de Shingeki no Kyojin número 3 del manga, escrito e ilustrado por Hajime Isayama titulado La Noche de la Disolución, tenía que ser entregado a las oficinas principales. Pero no salió exactamente igual que los 2 primeros capítulos que fueron entregados. El ejecutivo que tenía que recibir el capítulo 3, La Noche de la Disolución, recibió otro escrito, una especie de borrador que contenía unas 20 páginas y que tenía el título de AttackOnTitan.exe. Si bien es cierto que fue algo sorpresivo, el ejecutivo directamente no le dio mucha importancia, ya que, al ser entregado por Hajime Isayama, pensó que podría ser algo derivado o una historia o simplemente algo diferente. Tras haber comprobado el capítulo 3, fue cuando decidieron darle un vistazo a esto que se llamaba AttackOnTitan.exe. El ejecutivo empezó a leer la historia, y nos ponía básicamente en una situación similar a la que se estaban viviendo en ese momento, la tropa de reclutas del ciclo número 104, con su top 10 recién graduado, entre los cuales contábamos con Krista Lenz, Sasha Blues, Connie Springer, Marco Voth, Jan Kirstein, Annie Leonhardt, Eren Jaeger, Bertolt Huber, Rainer Brown y Mikasa Ackerman. De entrada contamos con los personajes iniciales y principales, y nos mostraban el ambiente de las murallas y ellos en lo que parecían estar un día libre, entre los cuales vemos como Eren Jaeger, el cual pues se quedó dormido en el carruaje. Y tras esto, mientras él se quedó dormido, pasó algo que él no esperaba. Armin Arlet les entregó unos boletos para ir a una casa de aguas termales. Como ya bien sabéis, en Attack on Titan, en los muros en la parte norte, existen aguas termales las cuales compensan los climas fríos que están en esos lugares, una información que más adelante Hajime Isayama validó. Así fue como el top 10 de los reclutas fueron directamente a esa casa de aguas termales, la cual estaba bastante alejada del poblado, perdida en medio del campo, cerca de unos bosques de árboles gigantes. Aún así, era un viaje gratis a una casa de aguas termales. Todos estuvieron de acuerdo y aceptaron el premio. Pese a que tuvieron un largo viaje y que estaban bastante cansados, resulta que cuando llegaron a la casa de aguas termales, no encontraron a nadie. ¡Qué extraño! No había nadie del personal. Ni una sola alma, nada de nada. Todo esto al final hizo que el grupo se extrañara y a la vez preocupara, además de unos extraños letreros en el cartel al inicio de las aguas termales, escrito en un idioma desconocido para ellos. Marco, quien tomó las riendas como una especie de líder en el grupo y siendo la persona que más podía dirigir a los demás, propuso tomar el descanso en esta noche para luego regresar a las murallas o el poblado más cercano y contar lo que había ocurrido. Con todo esto, al final, el grupo decidió aprovechar su estancia y se nos muestra mediante el borrador unas pocas escenas así, refiriéndose a sus momentos de risas, las cenas y luego los baños de las aguas cálidas. Todo esto para seguirnos luego al punto de vista de Krista Lenz. Aquí la joven, la cual estaba ya en su cama, a punto de dormir, con la noche y en la luna llena, pensando principalmente en Ymir, la cual, debido a que no entró en el top 10, no pudo entrar. A medida que fue avanzando la historia, el ejecutivo se mostró bastante interesado, y de hecho, aunque era un poco diferente de lo que parecía la trama, tenía cierto interés en ella.
Pero todo esto cambió radicalmente a partir de esta página en el borrador. Más adelante, conforme fue leyendo, nos mostró que Krista Lenz abrió las cortinas de su ventana y admiró completamente la luna llena. Un brillo cegador, un fulgor increíble. Pero resulta que cuando ella se echó a dormir, recordó que ya había visto el mismo tipo de fulgor en la luna llena de una semana anterior. Confundida porque no debería ver en una semana y en otra el mismo brillo lunar, ella se levantó y volvió a mirar a través de la ventana, solo para encontrar algo que la acabó horrorizando hasta el extremo. La luz aquella que vio, detrás estaba la verdadera luna. Entonces la pregunta era, ¿qué era exactamente esa luz? Viendo cómo se movía de izquierda a derecha, como si estuviera oscilando continuamente, Krista no tardó en ver que el reflejo de la verdadera luna permitió ver algo, una silueta bastante grande, una figura humanoide completamente alargada, la cual, donde estaría la cabeza, estaría este brillo gigantesco. Y conforme Krista fue percatándose, esta criatura, que parecía un titán, se iba acercando lentamente, pero sin detenerse a la casa termal. Ella, totalmente asustada, cerró las cortinas de manera abrupta, para luego finalmente salir de la cama y tropezarse con la zapatilla, provocando que ésta se estrellase su cara directamente contra el suelo. La sangre que brotaba de su propia cara. Y al ver que la luz seguía acercándose y haciéndose cada vez más intensa, esta no tuvo más remedio que ir directamente hacia la puerta, desesperada, ir a abrirla y comprobar que estaba atrancada. La puerta no funcionaba y era ella incapaz de escapar, golpeando, gritando, para que alguien la pudiera salvar. Todo esto, y más cosas que fueron leyendo, al final acabaron perturbando de cierta forma al ejecutivo, el cual había leído completamente la historia, y de hecho se quedó tan perplejo por ella que luego fue a contactar expresamente a Hajime Isayama. Cuando le preguntó a Hajime Isayama por el capítulo del manga y por el borrador de Attack on Titan.exe, Hajime directamente respondió que no entendía a qué se refería con el .exe, ya que él solamente había entregado el capítulo 3. Fue en ese momento cuando el ejecutivo regresó más adelante a donde estaba el borrador, y resulta que este había desaparecido. Nadie supo sobre la persona que lo entregó, ni siquiera sobre Attack on Titan.exe. El manga continuó publicándose con normalidad, y eso quedó simplemente como un pequeño incidente del que nadie se acuerda a pesar de haber pasado 10 años. Pero si tienes la curiosidad por leer el borrador completo, tendrás abajo un enlace para poder leerlo al completo, pero ten en cuenta que el contenido que vas a encontrar es increíblemente macabro y aterrador, algo que no está preparado para los sensibles. Esto ha sido un creepypasta interesante sobre Attack on Titan. Muy buenas, y nos volveremos a encontrar de nuevo.